informativo. Comienza el informativo con Carlos Eduardo Sánchez. Después de 3 semanas de protestas, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció hoy que convocará nuevas elecciones generales y que renovará además la totalidad de los miembros del Tribunal Supremo Electoral. El anuncio se conoció tras el dictamen preliminar de la auditoría que hizo la OEA sobre los comicios del pasado 20 de octubre, que reveló graves irregularidades. La OEA había recomendado anular la primera vuelta y comenzar de nuevo el proceso electoral. Morales indicó que en las próximas horas la Asamblea Legislativa, de acuerdo con los partidos políticos, establecerá los procedimientos para renovar la totalidad de los integrantes del Tribunal Electoral. El mandatario no confirmó la fecha de la nueva elección ni si pretende ser candidato de nuevo. Las protestas en Bolivia estallaron la misma noche de las elecciones celebradas el pasado 20 de octubre tras la suspensión repentina de la transmisión de los resultados oficiales, justo cuando obligaban a una segunda vuelta entre Morales y el principal líder opositor, Carlos Mesa. Las protestas, que han terminado en episodios de violencia, dejan 4 muertos y más de 190 detenidos. Renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. En las siguientes horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas políticas, establecerá los procedimientos para ello. Segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos. Hermanas y hermanos de la prensa, al pueblo de Bolivia, después de esta decisión que tomamos, quiero pedir bajar toda la tensión. Todas tenemos la obligación de pacificar a Bolivia. Hago una convocatoria. Respeto entre familias, respeto a propiedades privadas, respeto a autoridades. Evo Morales accedió a que la OEA, apoyada por países como España, México y Perú, realizara una auditoría electoral de carácter vinculante. La publicación del informe preliminar, que reveló irregularidades en la primera vuelta, obligó a Morales a convocar a nuevos comicios. Pero, ¿cuáles fueron estas anomalías halladas? Se las explicamos a continuación en el siguiente informe. En virtud de la gravedad de las denuncias y análisis respecto al proceso electoral que me ha trasladado el equipo de autoridades, nos cabe manifestar que la primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente. Este fue el resultado preliminar de la auditoría realizada por una delegación de la Organización de Estados Americanos al proceso electoral del pasado 20 de octubre en Bolivia y en el que se dio como ganador al presidente Evo Morales. Los 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades, entre ellos abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentación, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral, arribaron al país el 31 de octubre y comenzaron sus actividades el 1 de noviembre. En el documento entregado al secretario general Luis Almagro, aseguraron que el Estado boliviano permitió el acceso a la información y la documentación necesaria para realizar su trabajo. En un informe de 13 páginas, la OEA explicó que se encontraron manipulaciones al sistema informático de conteo de votos y la existencia de actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas que alteraron la integridad del cómputo oficial. Las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano para llegar al fondo y deslindar las responsabilidades de este caso grave. Las irregularidades también señalan una variación en el número de votantes de algunas regiones frente al padrón electoral registrado. Acota que el análisis de las actas originales en los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz no fue posible debido a que parte de la documentación fue incendiada. De 176 actas analizadas de la muestra que habían sido estructuradas en Argentina, el 38,07% presentan inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron, es decir, las actas reflejan un número mayor de votos que el total en las listas índice. Pese a las pruebas sobre fallas en el conteo, interrupciones en sistema informático y otras irregularidades, el equipo determinó que sí es probable que en la jornada electoral el ganador haya sido el presidente Evo Morales.
Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta. Sin embargo, no pueden validar los resultados. El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables. Ante el informe, Almagro pidió que los nuevos comicios tengan lugar cuando las condiciones de seguridad y garantías para el voto ciudadano estén dadas. El secretario general agregó además que el actual mandato de Evo Morales no debe ser ininterrumpido. Los episodios de violencia y los actos vandálicos en Bolivia se habían recrudecido en las últimas horas. El sábado en la noche, un grupo de manifestantes que exigía la dimisión de Evo Morales incendió la casa de la hermana del mandatario y las residencias de los gobernadores de los departamentos de Oruro y Chuquisaca. La casa de Esther Morales, que estaba en construcción, fue saqueada y luego quemada. Los responsables del hecho se robaron los materiales y también las herramientas de la obra que estaban allí en el lugar. Los gobernadores y sus familias lograron evacuar sus viviendas antes de esta agresión. Evo Morales condenó los hechos de violencia. Y varios de los comités cívicos que impulsan las movilizaciones para que renuncie Evo Morales ya le dieron una respuesta al presidente de Bolivia. Adelantaron que no respaldarán la convocatoria electoral si Evo Morales insiste en participar como candidato. Creen que el mandatario debe renunciar a su aspiración y dejar que otros actores políticos se disputen la jefatura de gobierno. Mucha atención, el líder opositor Carlos Mesa acaba de referirse a este tema. Dijo que Evo Morales no debe ser candidato en las nuevas elecciones de Bolivia. Escuchemos lo que dijo. Que aquí ha habido un gigantesco fraude y que ha dado lugar a un informe de la Organización de Estados Americanos mucho más amplio y mucho más contundente. Los principales responsables de este fraude y de la convulsión social que ha causado varios muertos y centenares de heridos, Evo Morales y Álvaro García Linera, están inhabilitados para presidir el nuevo acto electoral, además de que sería absolutamente inaceptable cualquier tipo de prórroga del mandato de estas autoridades. Por lo tanto, Comunidad Ciudadana exige a la Asamblea Legislativa Plurinacional convocar mañana mismo a un gran acuerdo nacional con la participación imprescindible de sectores políticos, cívicos y sociales para consensuar un nuevo órgano electoral plurinacional. Saludamos a esta hora a la diputada opositora boliviana Lourdes Millares. Bienvenida al informativo de NTN 24. Gracias por atender esta llamada. Buenos días, un saludo muy cordial a toda la gente y por supuesto a la comunidad internacional. Diputada, ¿dónde está usted en este momento? ¿Qué está pasando en las calles de Bolivia luego de este anuncio que hizo el presidente Evo Morales? Estamos en la Plaza Murillo, hemos instalado una vigilia de parlamentarios de la oposición para esperar que se dé una respuesta al planteamiento que hace la ciudadanía que pide el respeto al voto y la defensa de la democracia. Estamos aquí en la Plaza Murillo. La Plaza Murillo está resguardada por la ciudadanía porque, como ustedes saben, ha habido un motín policial escalonado que ha copado el conjunto del país. Todas las reparticiones policiales de Bolivia, los efectivos policiales se han amotinado y se han puesto del lado del pueblo boliviano en defensa de la democracia. Este es un hecho histórico en nuestro país. Y bueno, ahora ya Evo Morales Ayma ha hecho una propuesta al país que tiene que ver con nombrar nuevos vocales del órgano electoral y al mismo tiempo convocar a nuevas elecciones generales. Sin embargo, ya hay posiciones muy claras en torno a que la población quiere la renuncia de Evo Morales Ayma al cargo de presidente. Considera que al mismo tiempo se deben respetar los resultados del 21 de febrero con relación a que Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera están inhabilitados para participar en cualquier proceso electoral por imperio del artículo 168 de nuestra Constitución Política del Estado. Diputada, ¿cuánto tiempo se puede tomar la Asamblea Legislativa para decidir las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral y convocar a esas elecciones? ¿Cuánto tiempo lleva eso?
Hay plazos que están en la ley, la normativa legal vigente boliviana establecen requisitos, ¿no? Las organizaciones políticas tienen que participar de elecciones primarias, donde se elige el binomio presidencial a nivel orgánico de cada partido político. Una vez que se da el resultado de la elección primaria, tienen que pasar 90 días para la elección general. Y aquí hay un tema, ¿no? Bolivia está contra reloj porque Evo Morales Ayma cumple su mandato el 22 de enero del 2020. La actual Asamblea Legislativa Plurinacional también cumple su mandato. Por tanto, ¿qué es lo que va a suceder con el conjunto del país en torno a un hecho claro? La convocatoria a nuevas elecciones generales requiere de plazos legales y constitucionales. Ese es un tema que debe entrar en debate. Luego debe entrar en debate también la forma en la cual van a cesar de sus funciones los vocales del órgano electoral, tanto en el nivel nacional como departamental, y luego hay que ponerse de acuerdo sobre el calendario del proceso electoral. Y un tema esencial, la lucha continúa y la gente quiere que Evo Morales Ayma renuncie, porque hay un razonamiento simple. Quienes son autores del fraude electoral son gente vinculada al partido de gobierno. El informe preliminar de la OEA dice que ha habido fraude. Por tanto, no puede el país seguir en manos de quienes han manejado el fraude electoral y han instrumentalizado el órgano electoral. Esa es la situación. Y también hay un hecho claro: Evo Morales Ayma llama a la pacificación del país. A la hora que Evo Morales Ayma llama a la pacificación del país, nos enteramos que una caravana de mineros que estaba llegando ya a la ciudad de La Paz, en la localidad de Chayapata, que es entre Oruro y La Paz, han sido emboscados por gente vinculada a los movimientos sociales de Evo Morales Ayma. Saldo de ese hecho, se tiene ya la evidencia clara de que hay francotiradores y tenemos 3 heridos que han recibido el impacto de bala. Medios de comunicación de Bolivia, como la radio Herbol y el canal Bolivisión, han confirmado la muerte de uno de los mineros por impacto de bala. Entonces, aquí hay un tema claro. Por un lado nos dicen pacifiquemos y dejemos de lado las movilizaciones, y por otro lado el partido del Movimiento al Socialismo de Evo Morales Ayma se organiza, se articula, moviliza a sus movimientos sociales para agredir a la gente. Y otro tema que quiero denunciar públicamente a la comunidad internacional, y lo hago como mujer boliviana, es que el día de ayer se trasladaba a la ciudad de La Paz una comisión, y en la localidad de Vilavila han detenido a los universitarios de Bolivia, de mi región y de Potosí. Hemos tenido acceso a declaraciones de las universitarias. Ellas han sido vejadas como mujeres, han sido desnudadas. Eso es una barbaridad, es una humillación. Como mujeres bolivianas estamos indignadas con este hecho y estamos pidiéndole al fiscal general que investigue ese hecho y dé con los autores de este tema. Muy bien. El día de hoy hemos despertado a los bolivianos conociendo el deceso de un minero. Bien, queremos agradecer a Lourdes Millares, es diputada opositora boliviana, por compartir estos minutos con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Tenga usted una feliz tarde. Gracias. Gracias. Avanzamos. Horas antes de conocer el anuncio de Evo Morales de convocar a nuevas elecciones, el Papa Francisco había exhortado a los sectores bolivianos a esperar en paz los resultados de la auditoría electoral. Escuchemos. También me gustaría confiar la amada Bolivia a sus oraciones. Insto a todos los bolivianos, especialmente a los líderes políticos y sociales, a esperar con un espíritu constructivo y sin condiciones previas y en un clima de paz y serenidad los resultados del proceso de revisión electoral que actualmente está en marcha, en paz. Por cuarta vez en 4 años, los españoles asisten a las urnas. Las elecciones generales de este domingo buscan acabar con el bloqueo político generado meses atrás que impidió la formación de un gobierno. Los comicios se desarrollan en calma, mientras la atención se concentra en Cataluña debido al anuncio de protestas independentistas por parte de movimientos separatistas. España abrió los 28.868 centros electorales a las 9 de la mañana, hora local.
Las cuartas elecciones generales en 4 años se desarrollan con la tensión que genera la crisis con Cataluña por los movimientos independentistas que anunciaron 3 jornadas consecutivas de protestas sorpresas. Uno de los primeros en acercarse a las urnas en Madrid fue el presidente en funciones del gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien hizo un llamado a los votantes indecisos. El voto de hoy decidirá y elegirá la España de mañana, ¿no? Lo más importante, a mí me parece, es que como político y como ciudadano, el animar a los españoles a votar y, en segundo lugar, a que fortalezcamos con nuestro voto la democracia española en un día como hoy. Minutos después, el candidato del opositor Partido Popular, Pablo Casado, se mostró optimista y pidió a los españoles dirigirse a las urnas en esta nueva jornada, catalogada por muchos como segunda vuelta de los comicios de abril. Quiero dirigirme a los españoles para insistir en la importancia de la participación. Soy consciente de que ya son 4 elecciones generales en 4 años, son ya 3 citas electorales en apenas 8 meses, pero es muy importante que hoy se vote masivamente, ya que esta es la herramienta que tenemos, más aún cuando muchos han interpretado ya estas elecciones como una segunda vuelta de las de abril. Al mismo tiempo, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, emitía su voto e hizo un llamado al gobierno en funciones para que centre la atención en ciudades donde se han registrado intensas protestas en los últimos días. Con absoluta libertad. Yo le pedí al gobierno, y lo pido hoy, que garanticen el último voto del último ciudadano del último pueblo de Girona, Tarragona, Lleida o Barcelona. Ningún radical, como vimos anoche otra vez en las calles, puede coartar la libertad de ningún español. Si algún español no puede votar en este país con libertad, nos están quitando derechos a todos. Pablo Iglesias, secretario general de Unidas Podemos, sufragó en Madrid y fue el único líder político en manifestar disposición de formar un gobierno con el Partido Socialista oficialista. Nosotros vamos a tender la mano al Partido Socialista. Pensamos que combinar la valentía de Unidas Podemos con la experiencia del Partido Socialista podría convertir a nuestro país en un referente de políticas sociales. Vamos a dejar atrás los reproches. España puede ser un país que se convierta en ejemplo de protección de los derechos sociales y de las libertades. El último en emitir su voto fue el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien espera que al final de la jornada electoral se puedan superar las diferencias que se han vivido en España este año. Todos los españoles, sin distinción, ejercemos juntos la soberanía nacional y únicamente nosotros queremos aprovechar el día de hoy para mostrar nuestro deseo de que eso siga siendo así, que los españoles todos juntos podamos seguir siendo los dueños de nuestro futuro y podamos resolver nuestras diferencias votando en elecciones libres y en elecciones democráticas. Las urnas cerrarán a las 8 de la noche hora local, 2 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. De inmediato comenzará el recuento de votos y se espera que los resultados significativos se conozcan a partir de las 10:30 de la noche. Hasta ahora, la participación en los comicios es del 37.93%, 3.6 puntos menos que en las elecciones del mes de abril. Y estos son los candidatos para estas elecciones generales en España. Comenzamos con Pablo Casado, de 38 años. Se define como liberal conservador. Llegó a ser presidente del Partido Popular de España con poca experiencia en gobierno. Su discurso a favor de la vida, la familia, las víctimas del terrorismo y su firmeza contra el separatismo catalán lo ayudaron a suceder al anterior líder del PP, Mariano Rajoy, cuando este dimitió por una moción de censura en el Congreso. Casado representa para muchos la nueva generación de políticos españoles. Ahora tenemos a Albert Rivera, con 39 años y con una carrera política marcada por su rivalidad con el nacionalismo catalán. Busca que su partido Ciudadanos, que fundó en 2006 y preside actualmente, llegue a ser la coalición más votada. Hijo de una familia trabajadora, promete acabar con la corrupción en Cataluña, donde creció y ha vivido buena parte de su vida. Ahora hablamos de Pedro Sánchez, actual jefe en funciones del gobierno español. A sus 46 años, el economista y político lidera en este caso las encuestas para estas elecciones en España. Incluso el líder socialista podría repetir como jefe de gobierno si logra pactar con los otros partidos de la izquierda. Se convirtió en jefe de gobierno luego de que Mariano Rajoy fuera objeto de una moción de censura en el Parlamento. En la lista también aparece Pablo Iglesias del partido Unidas Podemos.
Hace 3 años era la figura emergente de la izquierda española, con aspiraciones a superar a los socialistas con su partido. Ahora, sin embargo, lucha por mantener su lugar en estas elecciones generales. Y por último aparece en la lista Santiago Abascal. Desde 2014 ejerce como presidente del partido de extrema derecha Vox. Político y ensayista de 43 años, fue miembro del Parlamento Vasco. Estuvo además afiliado al Partido Popular del País Vasco entre 1994 y 2013. En una entrevista con el diario español El País, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, reconoció que su gobierno no supo entender el clamor por una sociedad más justa. El mandatario prometió acelerar el ritmo de las reformas sociales como la de las pensiones, el sistema de salud y la educación. Piñera aseguró que los chilenos quieren una sociedad más igualitaria y con más oportunidades. Piñera enfrenta desde el pasado 18 de octubre protestas antigubernamentales que han terminado en episodios de violencia que dejan hasta ahora 20 víctimas mortales. ¿Está América Latina en crisis? Las protestas que se han registrado en Ecuador, Bolivia y Chile podrían tener factores en común y ser consecuencias de situaciones que llegaron a un punto de colapso. Así lo confirmaron varios analistas. El informe a continuación es de nuestra cadena aliada La Voz de América. Bolivia, Ecuador, Chile. En las últimas semanas, América Latina ha sido testigo de manifestaciones masivas, violencias y polémicas elecciones. Los gobiernos han sido desafiados y analistas subrayan el hecho de que estas crisis ocurren cuando la gente ve su bolsillo afectado directamente. Además, a pesar de las diferencias, tienen un hilo en común. Es una sensación de que las expectativas están frustradas. Entonces, la gente que había creído que después del commodity boom, la economía y la calidad de vida iba a continuar a mejorar, ahora ven una situación en que esto no pasa. Un retroceso de sectores vulnerables y una desconfianza en los sistemas políticos y sus maneras de gobernar son otros detonantes que han contribuido al aumento de las tensiones. Entre tanto, los expertos se preguntan cuáles podrían ser los próximos países que sufran una crisis. Colombia, Perú, seguramente la situación migratoria venezolana podría tener un impacto significativo según Michael Penfold del Instituto de Estudios Superiores de Administración y en 2020 superar la crisis siria. Solo que América Latina tiene una diferencia respecto a Europa. Europa tiene la infraestructura y tiene el mercado laboral para absorber esa masa de personas, en algunos casos con capital humano y en otros casos una situación de refugiados muy delicada. Y ese proceso, hasta ahora Colombia ha venido absorbiendo eso, lo ha venido absorbiendo en parte porque los gobiernos locales han asumido mucho de ese costo y de ese esfuerzo, pero la realidad es que pronto va a desbordar esos mercados de trabajo y va a crear problemas fiscales muy severos. De hecho, los analistas revelan una falta de conexión entre los gobiernos y las poblaciones más vulnerables. Entonces, ¿qué se podría hacer? La solución no es fácil, señalan, pero escuchar a la gente y trabajar para restablecer la confianza de las personas podría ser un buen punto de partida. Llamas en las colinas de Hollywood. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles lucha contra un incendio que se desató en las últimas horas en el oeste de la ciudad. El fuego se localizó en las montañas sobre un lote del estudio Warner Bros. En Burbank. El incendio forestal obligó a la evacuación de las residencias vecinas. Un equipo de 200 bomberos se trata de extinguir las llamas. Vamos ahora a Nicaragua. Directivos del diario La Prensa denuncian que el régimen de Daniel Ortega quiere asfixiarlos económicamente por su posición crítica. El papel, tinta y otros insumos permanecen retenidos. Ya son 15 meses de bloqueo. El informe a continuación es de nuestra cadena aliada La Voz de América. Los propietarios del diario La Prensa, el periódico más antiguo de Nicaragua, se encuentran preocupados porque la Dirección General de Aduanas del país mantiene retenida la tinta, el papel y otros insumos. Jaime Chamorro, director del rotativo, denunció que la orden del bloqueo viene del propio presidente Daniel Ortega. Una orden de la presidencia que nadie puede discutir aquí. Entonces,
Eso no hay, estamos claros que no va a haber papel periódico. Chamorro asegura que en 15 meses de bloqueo el periódico pasó de 16 a 8 páginas. Además, se cambió el tipo de papel por uno más costoso. Con papel bond más caro, más difícil, más tiempo de impresión y por lo tanto pues eso nos perjudica económicamente. Sin embargo, funcionarios estatales como el diputado Jacinto Suárez señalan que la prensa aún tiene insumos para seguir imprimiendo. Si tienen papel, tienen tinta, tienen todo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia que el Estado de Nicaragua viola sistemáticamente la libertad de prensa, mientras que las autoridades gubernamentales sostienen que son respetuosos del derecho a la información. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. En Guatemala, el Ministerio Público confirmó la creación de una fiscalía especializada para perseguir a los llamados coyotes. De esta manera buscan combatir el tráfico ilegal de inmigrantes. El informe es de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Buscando agua para tomar y en vez de buscar agua, ahí había una cámara para migración y escuché un ruido que viene el helicóptero y desde ahí nos agarraron. Esta es la narración de Nicolás Takushik López, una guatemalteca de 22 años quien pagó a un coyote para llegar a Estados Unidos, pero fue detenida en Nuevo Laredo, Texas, y después fue deportada. Ella es tan solo una de los 45,000 guatemaltecos que han sido retornados este año y que se enfrentan a los peligros del viaje ilegal hacia Estados Unidos, que incluye secuestros y violaciones. Para prevenir el viaje de los migrantes y desarticular las estructuras criminales, el Ministerio Público de Guatemala creó una fiscalía especializada contra el tráfico ilícito de migrantes. Guatemala es un país de tránsito de migrantes de diversos países del mundo, desde África, Asia, América del Sur y del Triángulo Norte. La creación se da con el apoyo de Estados Unidos y el embajador acreditado en Guatemala destacó que las ganancias de las estructuras criminales son millonarias y que las deportaciones continuarán. Intentan ingresar a los Estados Unidos de forma ilegal, incluyendo los que piden asilo de manera falsa, serán detenidos y deportados. La Fiscalía funcionaba antes como una unidad y ha logrado 15 acusaciones, 4 sentencias, 18 detenidos y 58 personas agraviadas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Alemania conmemora este fin de semana 30 años de la caída del muro de Berlín. Parte de lo que queda de la barrera y sitios asociados con la Guerra Fría son las principales atracciones turísticas de la ciudad. Berlín es testigo de un diario ir y venir de turistas. Anualmente, 12 millones de personas de todo el mundo emprenden viajes para conocer la histórica ciudad alemana. Pero entre todos los sitios asociados a la Guerra Fría, el muro que separó por 28 años a los berlineses del este y el oeste es sin duda la atracción más visitada. Quería mostrarle a mis nietos un poco de historia. Me gusta la historia, por eso estoy aquí en Europa, porque Australia no tiene una historia muy larga. Así que para tener historias arquitectónicas e históricas hay que venir a Europa. Estamos de visita desde Nueva Escocia, Canadá por trabajo. Solo teníamos unos momentos hoy para ver algunos lugares históricos y el muro era una de las cosas que queríamos ver. Como si se tratara de un set de película, los turistas se entusiasman por tomarse fotografías. Recientemente, las autoridades de la ciudad prohibieron el acceso al mítico Checkpoint Charlie a los falsos soldados estadounidenses que cobraban a los turistas por retratarse con ellos. Las opciones de souvenirs incluyen postales, réplicas de visados de la época o incluso fragmentos del muro que cumple 30 años de haber sido derribado. Las ventas del sector turístico arrojan ganancias por 11.000 millones de euros cada año. Animamos a nuestro hijo a venir a Berlín para seguir sus estudios porque es una buena ciudad para vivir, donde la gente da la bienvenida, contrario a la creencia popular sobre los alemanes. Corresponde bien a la evolución de los países desarrollados en los que vivimos. Pero el de Berlín no fue el último muro en crear fronteras físicas. El mundo mira aún el construido entre Estados Unidos y México, las vallas que separan España y Marruecos o la barrera de seguridad entre Israel y Cisjordania.